En una época donde los shonens están en sus horas más bajas, donde han nacido nuevas corrientes de shonens modernos, más bizarros, más reflexivos o directamente shonens más clásicos, pero que desgraciadamente están acabando, como My Hero Academia o Jujutsu Kaisen. Pues en medio de todo esto apareció Kaiju número 8, lo que se puede definir como un shonen clásico, la mítica historia que les gusta a los adolescentes, con todos los elementos para ello: épicas transformaciones, épicas peleas y mejor aún, bichos amorfos que explotan como granos con pus. ¡Qué bendición! Todo buen adolescente disfruta de este cóctel de gore, de explosiones y de una pizca de mensaje para perseguir tus sueños. Así que vamos a ver por qué este anime, pese a tener el potencial para ser el estandarte de la era moderna del shonen, desde un inicio muestra aspectos que no lo alentaban del todo. Empecemos. Primero, algunos pensaréis: Pero Servo, ¿no estás exagerando? Solo eres un hater que trata de inflar a Kaiju para tirarle hate por no cumplir con las expectativas que tú mismo le creaste. Maldito, eres más listo de lo que parecías. Y eso no es decir mucho, porque vaya pintas. Y oye, empezamos fuerte, ¿no? No soy yo el que diga que este anime debía liderar a una generación, sino todo lo que giraba alrededor es lo que me lo llevó a pensar. Veréis, en el año que empezó Kaiju número 8, en ese mismo se estrenó también Dandadan, anime del cual tenéis una rica review hace poco en el canal, sobre el éxito y lo rompedor que me pareció todo su primer acto. Pero lo importante es destacar que salió el mismo año que Kaiju número 8. ¿Y sabéis quién fue escogido como el mejor lanzamiento de aquel año? Efectivamente, Kaiju número 8. Yo básicamente alabé todo, pero prácticamente todo de Dandadan en su correspondiente vídeo, y las expectativas con Kaiju eran aún mayores debido a esto, es decir, era el mejor lanzamiento de su año. Pero no solamente por eso, sino que el efecto transmedia de este anime fue aún más allá. ¿Sabéis por dónde lo conocí yo? Por un anuncio de Twitter donde nos explicaban que el primer capítulo de la serie se emitiría en simulcast en Twitter, siendo un precedente histórico que jamás había ocurrido en toda la historia de la red social. Y aquí es cuando te empiezas a dar cuenta que las esperanzas de los productores no eran bajas, incluso emitiéndola de forma legal por Twitter, que no sé si sois conscientes de lo que eso significa. Es como si la telenovela más pedorra que te puedas echar en cara, producida por, yo que sé, por Netflix, emitieran su primer capítulo gratuitamente por Facebook, para que tu madre se vuelva absolutamente loca. Pues debo decir que tu madre soy yo. Ven a abrazar a tu madre. No, pero obviamente eso a mí me generó mucha expectativa. Además, algo de lo que me di cuenta más adelante es que tanto el opening como el ending fueron elaborados por grupos de música fuera de Japón. El opening, que sin querer faltar a su autor me parece una completa bazofia, que me lo saltaban todos los capítulos, fue interpretado por el cantante británico Yungblud, cuya existencia no conocía hasta que me lo acaba de decir ChatGPT. Y por supuesto su ending fue elaborado por One Republic, un temardo con todas las letras, creado por uno de los grupos de música más conocidos del planeta Tierra, y que adivináis que fue otro golpe de marketing al estrenarse un día antes del inicio del anime, con un éxito brutal, obviamente. Por esto es que no me invento que el hype que había por este shonen era algo muy grande, con tantos elementos asociados a ella, con una inversión y una innovación únicas en este medio. Pero claro, eso se tiene que traducir en una buena historia, porque si montas todo este revuelo y luego el anime va de cómo Peppa Pig se la pasó bailando en su despedida de soltera, pues sería un exitazo, ¿para qué mentirnos? Pero no, en serio, yo me vi ese famoso primer capítulo por Twitter y posteriormente toda la temporada, y la realidad es que fue desde luego un anime. Bueno, adiós, Master. Empecemos por el inicio. El primer acercamiento de la serie es bastante bueno. Presenta un mundo lleno de kaijus, seres extremadamente feos, gigantes y sobre todo sangrientos que explotan y lo dejan todo hecho un caos, mostrando algo muy interesante y realista si estos bichos existieran, que una vez viene el prota guapo, alto y protagonista de cualquier serie del estilo, después de cargarse al enemigo, ¿quién se encarga de sacar todas sus vísceras de la ciudad? Eso nunca se muestra, Ni un prota le sabe a la pala, excepto el prota de Kaiju número 8,
que se dedica a literalmente limpiar las calles después de que los héroes hagan su espectáculo. Un trabajo tedioso, pero honrado, si me preguntáis. Y la realidad es que eso puede ser lo mejor de este anime. O sea, no limpiar mirdones, sino el esquema del protagonista presente aquí. Porque sí, es el típico tipo que obtiene un poder gigante al primer episodio, que lo vuelve justamente un kaiju como los que se tratan de aniquilar en la serie, y le dan un poder suficiente para cumplir su sueño, como puede ser mear por los pezones. Pero la pequeña diferencia es que Kafka es un señor de 32 añales, y por ende alejado de los típicos adolescentes presentes en estos tipos de historia. Aquí tenemos a un tipo que se la pasa trabajando para ganarse un pan. Ah, shit, allí voy, maldita vida adulta. Y nos muestran el cómo se ha pasado la juventud sin hacer nada por cumplir su sueño, indeciso por no ser lo suficientemente válido para el puesto que quiere ocupar. Nada más y nada menos que ser el líder de las fuerzas de defensa. Bueno, y sí, lo quiere hacer porque la que era su amiga y compartía su mismo sueño ya lo había conseguido y estaba a miles de pasos de él. Y la serie va básicamente del cómo, pese a sus dificultades, incluso de la edad o con un poder que más que ser una bendición puede acarrearle un gran problema, él igualmente se va acercando al puesto de su amiga más y más. Lo que básicamente nos trata de decir que no siempre es demasiado tarde para cumplir tus metas. Es mejor intentarlo que no arrepentirse de nunca haberlo intentado. Lo cual, pues oye, es un mensaje cliché, pero que funciona. Otra cosa a destacar de este es cómo, pese a ser un bueno para nada con unos dolores de espalda dignos de su edad y de usar tanto la pala, algo que a tú y a mí ya nos hace falta, justamente por eso la única forma que tiene de ayudar es con su conocimiento, el entender a la perfección los órganos internos de los kaijus, ejerciendo en varias ocasiones como la clave para vencer a los enemigos. Y eso me parece buenísimo, no solamente por demostrarnos que la chamba es la chamba, sino porque ese trabajo al cual nadie le presta atención, siempre a la sombra de los verdaderos héroes, es también muy útil en la sociedad y juega un papel clave, el de limpiar las calles y también el de conocer a la perfección a los monstruos a los que se enfrentan. Incluso siento que aquí se aplica bastante bien el cómo el prota influencia a los personajes de su alrededor. Ya sabéis, lo normal es ver cómo el protagonista trae los personajes secundarios a su lado, cuando muchas veces ni siquiera se trabaja eso y respawnean al lado del protagonista pues porque lo tienen que ayudar y punto. Pero aquí creo que se hace bastante bien. Primero porque es el abuelete del grupo, medio graciosete y el típico divorciado que acaba en tu clase de universidad y con el que te tienes que llevar bien porque es un trozo de pan. Él es el único que no puede sacar prácticamente ningún poder de su traje, apenas un 1%, pero el verlo cómo se esfuerza pese a ello les da ánimos a todos, inclusive a su compañero Ichihawa, o como se llama el primo de Gojo, ya que este lo admira desde el primer episodio donde lo salvó, demostrando que pese a no tener esas cualidades físicas que todos ya tienen, es igualmente un gran soldado antes de empezar, pero no por su fuerza física, sino por su personalidad. De lo que más me gustó del anime, desde luego. Pero también existe la otra contraparte, porque es verdad que aun teniendo en cuenta todo esto, no innova en prácticamente nada. Sigue un esquema muy habitual en los shonen neketsu, con este poder adquirido, unos exámenes para pasar las fuerzas de la defensa, entre interrupciones de monstruos típicas del esquema habitual. El protagonista tratando de no ser descubierto, pero teniendo que intervenir, lo que definitivamente me lleva a pensar que es muy similar a Shingeki no Kyojin, siendo básicamente como Eren obteniendo un poder que trata de guardar durante los primeros episodios, pero que al salvarlos a todos se enteran que justamente es un kaiju que puede hablar, que hay otros kaijus que también pueden hablar y que son sus enemigos, y se arma un quilombo político para decidir si debe vivir o no. Que todo eso juntado a la aparición de los kaijus y las fuerzas de defensa similares a los titanes y al cuerpo de exploración, no puedo sino que compararlos. Y hasta incluso el subcapitán es el putísimo Levi, hermano. Y oye, eso no es algo malo per se. La fórmula ha sido usada en decenas de shonen neketsu, y eso no los define como buenos o malos. Incluso es muy interesante el cómo el poder del protagonista, que es algo cliché, es justamente un obstáculo para su objetivo, donde ellos ven al kaiju número 8
como potencia militar, él quiere ser un miembro de las defensas, alejándose de ese poder, por lo que ser lo primero le supone no ser lo segundo. Me recuerda un tanto a Naruto, aunque con sus pequeñas diferencias, o también a Itadori, el cual su objetivo era justamente acabar destruyendo a Sukuna. Pero bueno, los demás personajes se mueven alrededor de ello para tratar que él no deba de transformarse y facilitarle la vida, porque desde el inicio se los ganó a todos, y es esa influencia lo que hace la dinámica algo diferente, porque el objetivo del prota de llegar a la cima es mucho más difícil para él, porque para los demás lo que supone un esfuerzo del 10, del 15 o del 20%, para él es un 100%, o bueno, un 99%, porque en esta temporada ya consiguió un más que luchado 1%, y esa línea para mí es lo más atractivo de la serie, pese a que tenga un esquema muy similar. Sin embargo, yo tuve 3 problemas con esta serie. Uno pequeño, otro mediano y otro enorme. El primero es que, por favor, no me shipeen al de 32 con la de 16, que pensaba que lo de la diferencia de edad era justamente para evitar eso. Pero es que en cada escena que aparece el prota, está la niña esta diciendo: Hibino Kafka, no me jodas, que podía ser tu padre. Y además de verdad. No sé si en el manga ocurre algo así, pero en el anime se me hizo muy pero que muy extraño. Segundo, no es tanto que la primera temporada no me gustara, pues habéis escuchado varias cosas positivas saliendo de mi boca sobre ella, pero no siento una necesidad demasiado grande de seguir leyendo el manga o de esperar la segunda temporada del anime. Me gustó, me entretuvo, pero si no tuviese un canal de anime, posiblemente se perdería entre el montón de series que un fan del anime sigue por temporadas, o que un fan del anime se ve directamente. Algo que es muy personal, lo sé, pero que yo lo relaciono demasiado con el tercer punto. Veréis, no es secreto para nadie que soy un fan acérrimo de Naruto. Soy casi un experto en la materia. Mi mamá me dijo que dejara de acumular conocimientos estúpidos sobre dibujitos y me pusiera a aprenderme cosas útiles para la vida. Y aquí estoy, con un canal de YouTube. Pero el caso es que innegablemente también soy bastante conocedor de Boruto, tanto del manga como por supuesto del anime. Y al ver el anime de Kaiju número 8, desde el inicio sentí algo raro, como que no me gustaba ninguno de los personajes que aparecían, ya fuese el prota, ya fuese Mina, ya fuese la rubia, ya fuese el primo de Gojo, el Levi o cualquiera de los otros secundarios. Yo los veía a todos y sentía como que algo no iba bien, y me puse a investigar y finalmente di con la respuesta, una respuesta con nombre y apellido: Tetsuya Nishio. Para los que no lo conozcan, este fue el diseñador de personajes en gran parte de Naruto Shippuden, de sus películas y de Boruto. Es decir, una completa eminencia en el medio, que al haber hecho gran parte de los personajes que tanto amo durante toda su vida, lo tendría que tener en una alta estima. Y pues más o menos, porque le ocurrió algo similar a Tadayoshi Yamamuro de Dragon Ball, en su época siendo referentes en lo suyo con una calidad apabullante, que con el paso del tiempo ha ido degradándose hacia un estilo que para nada se acaba de parecer a lo que hacían en su carrera anteriormente. En el caso de Nishio, esto se vio más descaradamente en Boruto, ya que él era encargado de muchos personajes y episodios de relleno de Boruto, y todos los personajes se veían iguales, todos con esa barbilla redondeada, una cara como una caja de cartón, unos ojos inexpresivos y en definitiva unos diseños sosos, aburridos y sin vida, que ya de por sí muchos rellenos se me hacían pesados por obvios motivos, pues imagínate viendo a personajes sin interés dibujados de la misma forma. Y eso obviamente se aplica a Kaiju número 8, donde el mismo Nishio fue el encargado de todos los diseños de personajes humanos, cosa que, Dios mío, se nota una barbaridad en todos. Desde el prota hasta el personaje de fondo más insulso, todos tienen proporciones similares de cara, ojos poco detallados o llamativos, expresiones básicas y en general un diseño plano que no transmite nada. Que sí, que yo sé que todo es en 2D y lo que queráis, pero en el manga también son en 2D y los diseños transmiten mucho más, porque se ven distintos, no copias uno del otro con las mismas facciones y cambiándole el pelo. Porque yo veía los personajes de la serie y no podía dejar de pensar que estaba viendo un relleno de Boruto. El único
único diseño que me gustó del anime fue justamente el del Kaiju número 8, que adivináis que los diseños de las criaturas sangrientas fueron hechos por otro responsable como es Majiro Maeda, y en serio que eso se nota demasiado. En el manga es un diseño tremendo y el anime lo que hizo fue potenciarlo, pero en cambio en los personajes humanos que aparecen durante yo que sé el 80% de la serie, al menos para mí me transmitían cero. Que no es por tirar hate a este señor, es una eminencia en su trabajo, pero ya me estaba jodiendo los últimos años con Naruto, luego con Boruto, y me vengo a disfrutar de un anime nuevo y me lo vuelvo a encontrar. ¿Nos estamos persiguiendo o qué, Nishio? Que esto juntado a que el anime en general tiene una animación correcta, pero nada fuera de la media, colabora a esa indiferencia que mucha gente ha tenido con el anime, porque la narrativa no es tampoco la gran cosa y como producción tampoco lo acabó siendo. Entonces aquel gran shonen que podía ser y que por su marketing debía ser, no lo acaba siendo por muchos factores, y para mí este es el más grave de todos. En conclusión, ¿me gustó Kaiju número 8? Pues la realidad es que sí. No tengo hype por la segunda temporada, pero sí que me entretuvo, tuvo buenos episodios, el protagonista es lo mejor que tiene y se hace querer bastante, hay buenas peleas y oye, es un shonen genérico con tintes de Shingeki, pero que no lo hace nada mal. Que quizás no llena los zapatos del bombo que se le dio en su publicidad, pero que simplemente está bien y creo que eso es más que suficiente. Con otro diseñador de personajes creo que el anime hubiese pegado un pequeño salto en cuanto a calidad, porque en serio estos transmiten muy pero que muy poco y teniendo en cuenta que los otros personajes no son hasta el momento la gran cosa, un apartado visual más potente le hubiese beneficiado muchísimo. Pero bueno, en veces la vida no es como queremos. Veremos la segunda temporada y si merece hacerle una secuela a este vídeo. Comenta pala aquí abajo en honor a lo que ni tú ni yo cogimos en nuestra vida. Sin más, yo soy Servok y hasta la próxima. Adiós. Y por cierto, por si alguien pregunta, no soy Naruto del Betis, ¿vale? ¡Viva el Betis!